Buenos días a todos mis hermanos y hermanas, a este sexto día de esta Semana Santa. Un día muy especial, al igual que el resto que hemos venido escuchando y escudriñando en su bendita palabra. Pero también es un día muy diferente. Una vida extraordinaria había dejado de existir. Una vida simple y humilde que vivió en este escenario de esta tierra ya estaba en una tumba. La obra de Dios encomendada se había hecho. La palabra del Señor en San Juan capítulo 19, versículo 30 nos dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. Así es, había sido todo hecho. Jesús, su mandato que había tenido de su Padre, lo había realizado a cabalidad. Su obra aquí en la tierra había terminado. Una vida extraordinaria que no dejó indiferente a nadie durante el transcurso de su vida. Cuando era niño, a los maestros de la ley lo dejó asombrado con sus palabras. Durante su ministerio terrenal, es aquí donde trajo sanidad, trajo vida donde no la había, trajo liberación a los que estaban cautivos, trajo luz en medio de la oscuridad. Es una vida extraordinaria, sin lugar a dudas. Pero después, durante el transcurso de esta semana, después de días ajetreados, días demandantes, días tensos, en la cual se encontraba él junto a sus discípulos, aparecen estas 24 horas en la cual había mucho que reflexionar. Ya no estaba Jesús, ya no estaba el Mesías, ya no estaba el familiar, ya no estaba la persona con la cual habían convivido gran parte de su vida. Y quiero que meditemos y veamos algunas reacciones, algunas situaciones que vivieron las personas que rodearon estos últimos relatos bíblicos a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor de que después de su muerte, José de Arimatea solicitó el cuerpo de Jesús a Pilato. Y es aquí donde junto a Nicodemo lo bajaron de la cruz y lo envolvieron en una sábana junto a algunas especies aromáticas y lo llevaron a la tumba y lo dejaron ahí. Es aquí donde vemos que lo primero que hay en estos hombres es un servicio a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que estábamos a puerta de llevar una fiesta solemne en Jerusalén, que era la fiesta de la Pascua, en la cual todas las personas, sobre todo los hombres y sobre todo los religiosos, como estos dos hombres que eran fariseos y eran principales dentro de este grupo, tenían que purificarse, tenían que estar puros. Sin embargo, a ellos no les importó esto, sino que el tocar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para ellos les significaba quedar impuro durante todo el día. Sin embargo, a ellos no les importó, porque sabían, porque veían ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No les importó, porque ya estaban celebrando la Pascua con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No le importó lo religioso, no le importó el ritual, porque estaban frente a este Mesías, a este Salvador de sus vidas. Pero también vemos aquí a sus discípulos, aun cuando la palabra del Señor no nos relata mayores antecedentes, el día siguiente, qué es lo que pasó, qué es lo que tuvieron, las conversaciones que tuvieron, podemos imaginarnos por un momento cómo deben haberse sentido la gran mayoría de ellos. Algunos posiblemente avergonzados acerca de su cobardía, de quedar lejos. Solamente Juan, el amado, estuvo a los pies
de la cruz con Jesús, la palabra del Señor nos relata que los demás discípulos se fueron. Los demás discípulos tuvieron miedo, estaban temerosos. Sin embargo, posiblemente también hubieron discípulos que estaban decepcionados. Algunos de ellos esperaban un Mesías diferente, esperaban un Mesías que lo iba a libertar del yugo de los romanos. Sin embargo, sabemos muy bien de que Jesús vino a libertarnos del pecado y de la muerte, porque eso ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero los discípulos en ese momento, algunos avergonzados, otros temerosos, otros decepcionados. Las mujeres que estaban ahí a los pies de la cruz se sentían impotentes porque no podían hacer nada, no podían ni reclamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No tenían voz ni voto en ese momento. Los fariseos y los sacerdotes vemos que al día siguiente estaban preocupados de lo que pasaba con el cuerpo de Jesús, y donde fueron a donde Pilato y le solicitaron que pudiera destinar una guardia para el resguardo, para que no robaran el cuerpo de Jesús. En vez de estar celebrando la Pascua, estaban preocupados y dirigiéndose a Pilato para solicitarle esta petición. Pilato lo vemos de igual forma como lo vemos en el relato bíblico frente a Jesús, no queriendo quedar mal con nadie, le dio la venia a los sacerdotes y a los fariseos para destinar una guardia en la tumba de Jesús. Vemos que cada uno de ellos reaccionó de forma diferente. Vemos su reacción ante este acontecimiento. Ahora detengámonos en este día a pensar y a preguntarnos a cada uno de nosotros, al igual que lo tuvieron que hacer los discípulos, al igual que lo tuvieron que hacer estas mujeres, al igual que tuvieron que detenerse los sacerdotes y los fariseos ante esta situación. También es necesario que nosotros podamos detenernos y preguntarnos, después de seguir a Jesús por tanto tiempo, algunos tal vez llevan algunos meses, algunos días de haber entregado su vida, otros llevamos años en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Después de seguir a Jesús por tanto tiempo, seguimos amando a aquel que entregó su vida en rescate de la nuestra. Muchas veces posiblemente nos sentimos como y reaccionamos a esta altura de la vida, a esta altura del caminar, en el caminar cristiano, como estos discípulos. Nos sentimos avergonzados. Tal vez no nos sentimos que hemos cumplido la labor que deberíamos haber hecho. Posiblemente nos sentimos temerosos ante las demandas de lo que el mundo pide y la iglesia pide y la palabra del Señor nos habla. Tal vez nos sentimos decepcionados en el caminar. Pensábamos que nuestra vida cristiana iba a ser de forma diferente. Al igual que los discípulos, tal vez tenemos esos mismos sentimientos. Posiblemente las mujeres, al igual que estas mujeres que estaban en los tiempos de Jesús, se sienten impotentes. En los tiempos de Jesús, nuestro Señor Jesucristo las valoró, les dio el valor que tienen. Al igual que el día de hoy, ustedes, hermanas, tienen el valor que el Señor ha determinado. Cada una son importantes en la obra de Dios. Cada una de ustedes son relevantes en el ministerio también dentro de la obra de Dios. O tal vez nos sentimos como José de Arimatea y Nicodemo. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena seguir a Jesús. Aún tal vez no considerando los rituales, ellos demostraron de que lo más importante
era seguir a Jesús hasta la última consecuencia. Espero de que nuestro caminar en esta vida, desde que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pueda ser una vida fructífera, una vida en la cual sigamos amando a nuestro Dios, sigamos adorándole a Él, no solamente en este tiempo, no solamente en esta Semana Santa, sino en toda nuestra vida podamos reconocerle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es aquí donde debemos preguntarnos cada uno de nosotros: ¿seguimos amando a este Dios que dio su vida en rescate por la nuestra? En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 nos dice que en esto muestra su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No había nada bueno en nosotros para ofrecerle al Señor, pero Él aún así murió por ti y murió por mí. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Sí. Amén. Aleluya. Que el Señor nos bendiga.